Hermoso y lindo sábado. Una vez más, estudiando juntos la palabra del Señor. Y estas hermosas lecciones en las cuales hemos visto ya, cuando menos en las primeras dos lecciones, ese llamado, no en llamado, sino más que nada la obra de Dios por nosotros. Y ahora, en realidad que después de ver la obra que el Señor ha hecho y está haciendo por nosotros, pues ha venido, como vimos en los últimos días de la semana pasada, que el Señor nos ha dejado una encomienda. Por eso hoy el título general de esta semana, que va a llamarse El llamado de Dios a la misión. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer por nosotros, pero Dios todavía nos sigue llamando. Recuerda, siempre recuerda aquel momento en el cual Dios buscó a nuestro Padre. ¿A dónde estás tú? Esas palabras van a retumbar hasta el fin del tiempo en la vida y el corazón del cristiano. ¿Dónde estás tú? Dios sigue buscándonos, pero a través de ese llamado también nos ha dejado una encomienda. Así es de que el llamado de Dios a la misión. Y en esta ocasión, pues nuevamente por la gracia de Dios y por ese corazón dispuesto, en realidad con el deseo de dar el mensaje, hoy nuevamente en esta semana tendremos de compañero al pastor Raúl Reyes. Pastor Raúl, bienvenido y gracias nuevamente por esta semana que me permite compartir con usted estas hermosas lecciones. Gracias, pastor, por la invitación, y yo estoy sumamente agradecido, pastor, por la invitación que usted me hace y por el privilegio que me da de poder compartir con usted la escuela sabática con nuestros hermanos, y por el privilegio precisamente que Dios nos da de poder estar juntos como hijos de Dios, como pastores, sirviendo en este ministerio, ayudando y poder compartir nuestra escuela sabática con nuestros hermanos. Amén. Amén. Gracias, pastor. Pues gracias, pastor Raúl. Y bueno, no nos queda más que pedirte que nos ayudes a orar. Vamos a orar para entrar a lo que es la introducción de lo que va a ser esta semana, esta hermosa lección. ¿Quieres acompañarnos? Vamos entonces a orar. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder venir y compartir, Señor, la escuela sabática con nuestros hermanos y hermanas. Bendito Padre mío. Gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por permitirnos ser un instrumento en tus manos, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro consejero, Señor, y nuestro guía, Padre Santo. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, pero que sea usted, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada persona. Denos la sabiduría, Señor. Denos la sabiduría que viene de lo alto, Padre mío. Y danos gracia para poder, Señor, hablar de tu palabra. Que podamos, Señor, llevar la escuela sabática, Señor, conforme a tu palabra y a la luz de tu palabra. Bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien. Pues vamos entonces a entrar en sí en lo que va a ser esta lectura o este estudio durante toda esta semana. Y hoy, en esta semana, vamos a tener el libro de Génesis, el capítulo 11, del versículo 1 al 9, donde vemos las decisiones después del diluvio de esta raza, de este pueblo, que aunque de Noé Dios había escogido para librarlos de la muerte,
ahora vuelve la rebelación contra Dios, aunque ya había habido la promesa. No va a haber más diluvio, no va a haber nada ya de inundaciones mundiales. Y les puso todavía un arco iris para esa promesa. Pero ellos decidieron hacer una torre que hoy la conocemos como la Torre de Babel, que indica confusión. Y confusión, porque Dios tuvo que actuar. Dios tuvo que refrenar esa obra que ellos habían ya dispuesto en su corazón para darse a conocer al mundo entero. ¿Ves? Como el enemigo siempre está allí al tanto para ver qué es lo que tiene que hacer él. Asimismo, en el mismo libro de Génesis, pero el capítulo 12 y del versículo 1 al 3, vemos ahora nosotros, como terminamos de ver la semana pasada, ese llamado, pero un llamado a Abraham, para cual ahora Dios, nuevamente, a través de este hombre, viene a formar ese pueblo, esa nación querida, esa nación en la cual ahora Dios quiere utilizar para seguir dando su mensaje. Así Daniel, también que habremos de verlo en esta semana, el capítulo 9, del versículo 24 al 27, que nos habla de aquella enorme profecía. Pero en este caso, hablándonos de las 70 semanas, de lo que iba a suceder y iba a pasar al príncipe de los príncipes, a Cristo Jesús. De ahí es de que vamos al libro de San Mateo, el capítulo 1, que nos habla ya en sí de ese nacimiento, de ese niño, de esa esperanza del pueblo judío, el nacimiento del que iba a redimir a Israel, de Cristo Jesús. Pero nuevamente vemos el libro de Génesis, pero viendo ahora del capítulo 12, del versículo 10 hasta el 13, capítulo 13, versículo 1, vemos realmente la experiencia de Abraham. Esa experiencia que hoy en día, en verdad que muchos se preguntan ¿por qué? ¿Por qué Abraham tuvo que mentir? No es el hombre de la fe. Tuvo que decir algo que pues tal parecía que sí era, pero no era en realidad la respuesta correcta. Y que ahora el faraón, el rey de aquella nación, tiene que sufrir las consecuencias dadas por Dios por haber hecho algo que no le era permitido. Y Abraham fue protegido. Bueno, así veremos también el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 4, donde vemos que ahora Dios permite la dispersación de estos apóstoles. ¿A través de qué? De las persecuciones, de las amenazas, de todo lo que ahora el enemigo podía haber hecho o debió o hizo para este pueblo, pero que Dios lo permite para que el evangelio sea regado, porque ya estaban confort allí, muy tranquilos, dando y repartiendo, pero no, la orden era ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Y ahora Dios les permite ciertas cosas para que el evangelio se esparza. Así también estamos viendo ya en el mismo libro de Hechos, el capítulo 1 y versículo 8, que ahí es donde se declara ya en sí lo que es el versículo para esta semana. Y que dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo iban a recibir el poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de aquel soplo que Dios le dio a sus discípulos? Era ese el principio de lo que ellos iban a hacer. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la encomienda. Ese es el mensaje de hoy todavía para nuestro tiempo. Y yo doy gracias a Dios porque yo no puedo ir a todo mundo, pero este canal y a través de estas redes está entrando en todos lugares.
Así es de que tanto tú como yo somos partícipes en el apoyo de este canal para dar ese mensaje que no podemos ir y llevarlo a otros lugares donde no podemos entrar. Así es de que dejo el tiempo para mi colega y hermano, el pastor Raúl, para esta introducción. Adelante, pastor. Interesante, pastor, que el versículo que usted leyó, Hechos capítulo 1, 8, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que también la lección nos dice que a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Hay veces que nosotros hay cosas que no las podemos entender. No las podemos entender. Pero Dios actúa de una manera que a veces uno entiende. Nuestra mente es tan finita que no puede entenderla. No puede entender las cosas que Dios hace con uno. Pero Dios a veces tiene que movernos del lugar, pastor, incluso a veces hasta de iglesia donde estamos. Sucede así, que a veces hay cosas que hay cambios y a nosotros no nos parece algo injusto. Porque nos encariñamos y estamos acostumbrados a estar en un lugar de confort. Tranquilos, relajados, no pasa nada. Y Dios actúa de una manera que, ¿por qué? Porque Dios quiere usarnos. Dice que seamos sus testigos. Dice, en ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como en el ejemplo de la dispersión de la gente de la Torre de Babel. O Abraham, por su parte, salió de su patria para ir a otra, Génesis 12, como medio para dar testimonio. Y así nosotros, pastor, Dios tiene que obrar a veces, porque nosotros estamos tan cómodos donde estamos. Y no estamos trabajando para el Señor, nos sentimos tan cómodos en el lugar que es donde estemos viviendo, donde estemos como iglesia, o a veces voy a ponerlo así, quizás en el ministerio. A veces suceden cambios, pero Dios lo permite. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros vayamos a ser testigos suyos, pastor. Interesante cuando vemos la historia de Abraham, cómo Dios le sacó del lugar donde estaba, para que fuera testigo de él y llevara las nuevas del Evangelio. Y fue la manera como Dios usó este cambio de Moisés, de Abraham, porque lo pasó por un tipo de, podría decirse, de pruebas, pastor, porque lo llevó por lugares que Abraham no conocía. Incluso el lugar donde llegó, después dejó de llover, dejó de haber pasturas para sus animales y tuvo que huir a otro lado, pero cerca de la tierra prometida. Pero Dios permitió esto para que él pudiera ser luz, pudiera ser ejemplo, pudiera ser la lanza que apuntaba a Cristo Jesús. Interesante, muy interesante la historia de Abraham, cómo Dios lo lleva de un lugar a otro. Le dijo, y serán benditas todas las ¿qué dijo? Las naciones. Y el que te bendijere, yo lo bendeciré, y el que te maldijere, yo lo maldeciré. Vemos cómo Dios usó todo este proceso para que Abraham pudiera ser de bendición a otros, a pueblos idólatras. Sigue diciendo la lección: los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos, Hechos capítulo 3, a trabajar también para los demás, Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Entonces Jesús restableció un principio de evangelización. Empezaría localmente, Jerusalén y Judea, luego irían a Samaria, finalmente hasta los confines de la tierra. Pero aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunadamente acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. Curioso, mire, ¿cómo es Dios, pastor? ¿Cómo es Dios que quizás para muchos se nos convierte en algo injusto o en una carga?
pero Dios usa estos medios para que nosotros podamos servirle, para que nosotros podamos ser instrumento en sus manos. Y Dios va a actuar conforme nosotros se lo permitamos. Así es. Interesante lo que la lección dice y ver cómo Dios obra de maneras que a nosotros a veces no podemos entenderlas. Dios nos sorprende. Porque qué rico hoy día que muchos de nosotros, y es cierto, pastor, que muchos de nosotros a veces en las iglesias, pastor, vamos a un servicio y nos vamos a casa. Vamos a casa, prendemos el canal y vemos un buen sermón del pastor Gambetta, o un sermón de cualquier pastor que nos guste cómo predica, y nos encerramos en nuestro lugar de confort, cuando sabemos que afuera hay gente que necesita este mensaje. Hay gente que Dios preparó y sus corazones están listos para recibir este mensaje, esta palabra de aliento, que puedan conocer el Evangelio y que puedan conocer a Cristo Jesús. Por eso es interesante lo que dice el llamado de Dios a la misión. Adelante, pastor. Tenemos 3 minutitos. Sí, interesante lo que vamos a ver durante esta semana. Y tal parece que pues Abraham va a ser uno de los centros de atención para esta semana. Por eso miren cómo dice este escrito. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus planes y sus consejos. O sea, ver todo lo que la Biblia dice aún de estos grandes hombres, aún de como Abraham. Abraham fue de allá, jalado, sacado, llamado de la inmundicia, de la idolatría. De allá fue llamado. Y por eso creo que esto es en lo cual Dios ha estado trabajando para con el hombre, para empezar a través de la vida del cristiano con Dios, darle a aquella gente que no entiende muchas veces y comprende a Dios. Por eso también dice, comprender la voluntad de Dios, tal como está revelada en la segura palabra profética, es para nosotros un maravilloso privilegio, pero nos impone una pesada responsabilidad. O sea, la verdad es de que, miren, el diablo se sabe la Biblia y él, la maneja y la interpreta a su manera, pero él no hace y no cumple con los requisitos que Dios pide a aquel ser humano que estamos entendiendo y comprendiendo. El problema es que aunque Dios lo dice en su palabra, ir y predicar el evangelio, no lo hacemos. Entonces, estamos mostrando rebeldía contra Dios, porque nos parece como que algo y empezamos a poner pretextos. Es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que tengo un compromiso, y puro, Señor, ¿qué vamos a hacer? Por eso ella termina diciendo, Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que nos has dado. Y yo siempre recuerdo aquel momento cuando los pececitos fueron convertidos para más de 5,000 personas. La Biblia dice 5,000 o más. ¿Te imaginas? Las canastas eran llevadas llenas de pescaditos o de panes y la gente agarraba a tal grado que cuando se vaciaba regresaban a Cristo. Y así es este conocimiento. Cuando nosotros estudiamos e investigamos y viendo y palpando, una vez que vamos y descargamos este conocimiento en el estudio o lo compartimos con la gente, ¿qué hacemos? Volvemos a la palabra de Dios, a volver a estudiar, a volver a investigar. Y ahora nuevas cosas salen para compartir, quizás con los mismos o con otros. Pero este es el gozo que siente el cristiano. Mira este otro consejo. Para los maestros, página 230, ese libro. Dice ella, Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones y que de otras almas puedan elevarse también
alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto del habla, hermanos. Mira, si Dios le dio otra mujer a Adán, no fue simplemente porque le quiso dar la mujer. No, es porque él sabía que Adán iba a tener la necesidad de hablar con alguien y lo único que tenía eran animales. Así es de que tuvo y lo vio. Y entonces le puso a aquella mujer para que pudiera sacar lo que él sentía y lo que él veía. Así nosotros, Dios nos ha dado ese don maravilloso de poder hablar y poder decirle a la gente lo que Dios ha hecho con nosotros. El Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos, pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. Oh, ¿y sabes cuándo es cuando uno habla bonito? Cuando lo ha vivido, cuando ha experimentado, después de que lo lees, después de que lo experimentas, el habla te sale. ¿Y sabes por qué te sale? Porque ya lo viviste. Y qué bonito sería que lo que has vivido, los testimonios que das, porque Dios te ha librado de peligros de la muerte, ahora lo testificas ¿con qué? Con esta boca, estos labios que Dios te dio y que Dios ha querido que tú los uses para dar ese verdadero testimonio de la palabra de Dios. No te pierdas esta semana, porque va a ser interesante ver el llamado que Dios te ha hecho a ti, a mí y a todo el mundo. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso sábado.